John, un hombre trabajador y honesto, cuidó a un vagabundo paralítico durante 2 años, hasta que un día lo vio caminando como si nada en un bar. Lo que sucedió después fue increíble. La mañana amaneció gris y lluviosa cuando John se despertó ese martes. Miró el reloj en su mesita de noche y eran las 6:15 AM, hora de comenzar su rutina diaria. John tenía 47 años y llevaba una vida simple pero ordenada en los suburbios de la ciudad. Trabajaba como contable en una empresa mediana, Nottingham Inc., de lunes a viernes de 9 a 5. Los fines de semana le gustaba hacer actividades al aire libre como senderismo o andar en bicicleta, y los domingos nunca faltaba a misa. Tras levantarse, John se dirigió al baño y se dio una ducha rápida con agua caliente para despabilarse. Luego se vistió con uno de sus tantos trajes grises, corbata a rayas rojas y zapatos negros bien boleados. La puntualidad y la buena presentación personal eran elementos clave para John. Pasó después a la pequeña cocina de su apartamento y se preparó el desayuno: una taza de café negro, un plato de avena y una naranja. Comió en silencio mientras hojeaba el diario matutino. El periódico solía deprimirlo un poco, con tantas noticias de crímenes, desastres y corrupción política. Él prefería informarse pero tratar de mantener buen ánimo. Eran las 7 AM cuando John tomó su paraguas y su maletín y salió al exterior. La lluvia caía suave pero constante, el clima ideal para un lunes por la mañana. Caminó las 5 cuadras que lo separaban de la estación del tren y llegó justo a tiempo para abordar el que lo llevaría al centro de la ciudad. Logró conseguir un asiento junto a la ventana y se entretuvo contemplando el paisaje citadino gris y borroso tras los cristales empapados por la llovizna. 30 minutos después, John caminaba las 2 cuadras desde la terminal hasta el edificio de Nottingham Inc. Subió al ascensor hasta el piso 11 donde estaba su cubículo y su adorada máquina de café expreso por la que sus compañeros hacían fila cada mañana. Se sirvió una taza bien cargada antes de sentarse a encender su computadora y verificar la agenda del día. La jornada transcurrió sin contratiempos en medio de cifras, datos y proyecciones. John trabajaba con concentración, deteniéndose solo para almorzar en la cafetería un sándwich de pavo y una manzana. La única variación a la rutina sucedió a las 3:15 PM, cuando debió bajar a recepción para recibir un documento enviado por un cliente. Para cuando terminó su trabajo, la lluvia no había cesado en toda la tarde. John se puso su impermeable amarillo y volvió a emprender el regreso a casa bajo el diluvio. En una esquina debía pasar por un callejón angosto antes de llegar a la avenida principal. Y fue justo ahí, en medio del callejón, que John vislumbró lo que parecía un bulto tirado entre unos contenedores de basura. Se aproximó con cautela, y grande fue su sorpresa al notar que se trataba de un hombre mayor, de unos 60 años, demacrado, húmedo y temblando sobre el pavimento. Su rostro, extremidades y ropas mostraban signos de que llevaba largo tiempo en la calle. John sintió pena por él, tan frágil bajo la intensa lluvia. Se inclinó y preguntó: «Señor, ¿está usted bien? ¿Puedo ayudarlo?». El hombre volteó levemente la cabeza y lo miró con sus ojos hundidos. Con voz débil respondió: «No puedo moverme. Creo que estoy paralizado». John se sorprendió mucho ante esta respuesta. Rápidamente comenzó a evaluar la situación. No podía dejar a ese pobre desvalido abandonado bajo el aguacero y probablemente muriendo de frío a la intemperie. Así que John se agachó, pasó sus brazos por debajo de los hombros del hombre y comenzó a arrastrarlo fuera del callejón hacia la acera. Pesaba más de lo que esperaba, pero la adrenalina le dio fuerza extra. Luego de dejarlo cuidadosamente recostado a un lado de la vereda, corrió a la avenida en busca de un taxi. Por suerte logró parar uno rápidamente. «Por favor, ayúdeme a subir a este señor al taxi. No puede moverse y necesito llevarlo al hospital», explicó John agitado al taxista. Este accedió, no sin antes quejarse por tener que cargar un vagabundo hediondo y mojado. Entre los dos lograron acomodarlo en el asiento trasero del auto. John también ingresó y le dio su dirección al conductor. Tenía decidido no dejar a aquel desdichado en la sala de espera de un hospital público. Llegaron a la casa de John 15 minutos después. Entre él y el taxista volvieron a cargar al hombre, que permanecía en silencio con los ojos entreabiertos emitiendo leves quejidos. Lo ubicaron sobre el sofá de la pequeña sala y John corrió por algunas toallas para secarlo.
El taxista se despidió rápidamente, claramente incómodo ante aquella escena. John comenzó a frotar suavemente los brazos y piernas del hombre tiritando sobre el sofá. «Tranquilo, señor, ya está a salvo, se va a poner bien», repetía una y otra vez con voz calma. Luego de secarlo completamente, procedió a quitarle las viejas ropas rasgadas y húmedas que llevaba puestas y lo cubrió con una manta gruesa. También le trajo un vaso de agua tibia y lo ayudó a beber unos sorbos. «Gracias», musitó débilmente el hombre, mirando a John con ojos llorosos. John solo asintió y le sujetó la mano. Estaba helada. Encendió la calefacción al máximo y se sentó en una silla frente al sofá, contemplando pensativo la escena. ¿Qué debía hacer ahora? Tenía a un completo desconocido y aparente indigente postrado en su living. Al parecer no podía mover ni un músculo. ¿Y si llamaba a emergencias? No. Otra vez lo internarían en el hospital público y allí nadie cuidaría apropiadamente de él. John no tenía familia ni otros parientes. Había enviudado hacía ya varios años y no tuvo hijos. Tampoco tenía mascotas, así que estaba habituado a la soledad. Y a decir verdad, aquel hombre tumbado en su sofá le provocaba una profunda compasión. Lucía en tan mal estado, indefenso ante la adversidad de las calles. ¿Qué clase de vida lo habría llevado a tal situación extrema? John sintió que estar solo y sin movilidad era incluso peor que la indigencia. Luego de brindarle más agua y arroparlo bien, el agotamiento pudo más, y el hombre se quedó profundamente dormido. John lo contempló largo rato, pensativo. Esbozó una leve sonrisa y finalmente tomó una decisión. Se haría cargo personalmente de aquel desdichado, al menos hasta que mejore su condición. No podía simplemente abandonarlo cuando tan desesperadamente necesitaba ayuda. A la mañana siguiente, John llamó para reportarse enfermo en el trabajo, cosa muy inusual en él dado que jamás faltaba, pero sentía que debía quedarse al lado de aquel hombre postrado para auxiliarlo. Notó que había recuperado algo de color en sus mejillas, aunque permanecía inmóvil bajo la manta. John le acercó una bandeja con gelatina, un vaso de jugo de naranja y pan tostado por si lograba alimentarse. El hombre abrió los ojos despacio y miró la bandeja y luego a John, confundido. «Buenos días, soy John y está en mi casa», se presentó amablemente. «Anoche lo encontré en muy mal estado, tirado en la calle bajo la lluvia, y lo traje para acá. Dígame, ¿cómo se siente?» El hombre parpadeó perplejo y respondió con voz ronca. Estoy bien, gracias. Me sigo sintiendo paralizado, pero al menos no tengo frío ni hambre». John sonrió y procedió a alimentarlo con cucharadas de gelatina. El hombre comió ávidamente. Luego le acercó el jugo con un sorbete y también lo bebió sin dificultades. John aprovechó para presentarse y preguntarle su nombre. «Me llamo Jack», respondió este escuetamente. John notó que parecía avergonzado y triste. No quiso agobiarlo con más preguntas, así que luego de alimentarlo, le permitió volver a dormir. Al cuidar de su invitado especial, John había descubierto un nuevo sentido de utilidad y necesidad que antes no conocía. Alguien dependía de sus atenciones para sobrevivir, y eso le llenaba los días de significado. Esperaba poder ayudar a Jack a mejorar y recuperar algo de movilidad pronto. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, en los que John atendió solícitamente a su huésped postrado. Poco a poco fue aprendiendo más de su pasado, con las escuetas respuestas de Jack, reacio a hablar de sí mismo. Al parecer, provenía de otra ciudad, donde tenía familia, pero desde hacía años vagaba sin hogar ni rumbo, luego de perder a su esposa en un accidente. Jack casi nunca recibía visitas, solo un par de conocidos de la calle que venían ocasionalmente a llevarle cigarrillos o una botella pequeña de whisky. John los hacía pasar y conversaba con ellos unos minutos, aunque podía percibir su incomodidad en aquel apartamento limpio y ordenado. Aún así agradecía que su inquilino tuviera algún contacto con el mundo exterior. Pasaron los meses, y John continuó asistiendo diligentemente todas las necesidades de Jack. Lo aseaba, le cocinaba dietas ricas en nutrientes, lo movilizaba para cambiarle de posición, le leía libros, le relataba sus rutinas. Se sentía bien brindándole compañía, y viendo que poco a poco recuperaba peso y algo de vitalidad, comenzaba a sentir verdadero afecto por aquel hombre que sufrió tanto en la vida. Era como el padre que nunca tuvo.
Habían transcurrido casi 2 años desde que John comenzó a cuidar de Jack. La rutina se había vuelto natural en sus vidas. John trabajaba por el día, volvía por las tardes y dedicaba sus noches y fines de semana completamente a atender a Jack. Por su parte, Jack poco a poco fue recuperando peso y salud. Incluso desde hacía un par de meses había logrado recuperar cierto movimiento y sensibilidad en las manos, lo suficiente para alimentarse solo o sostener un libro que John le acercaba. Esto llenaba de alegría a John. Era una señal esperanzadora de que tal vez algún día pudiera movilizarse nuevamente. Era viernes por la tarde cuando John se encontraba camino a su casa luego del trabajo. Apuró el paso, pues una tenue llovizna comenzaba a caer y los primeros fríos del otoño se dejaban sentir. Al doblar en una esquina vio a lo lejos un rostro familiar. Era Peter, uno de los pocos conocidos que solía visitar a Jack para llevarle cigarros y tragos. John se aproximó para saludarlo, pero notó que Peter parecía muy ansioso mirando el reloj a cada rato. «Hola, Peter, ¿viniendo a ver a Jack?», preguntó John amablemente. «Ah, hola, John, sí, ya mismo voy para allá», respondió Peter sobresaltado y comenzó a alejarse a pasos rápidos. A John le extrañó su actitud nerviosa. No era común en él. Tal vez problemas con dinero o trabajo, pensó, y siguió su camino. Al pasar frente a un bar escuchó un disturbio, como voces alteradas y risas escandalosas. John no le dio mayor importancia hasta que al mirar de reojo hacia el bar, creyó vislumbrar una cara muy conocida. Sobresaltado, regresó algunos pasos y miró fijamente por el vidrio de la ventana. Su corazón casi se detiene del impacto. Sentado en un banquillo de la barra estaba nada menos que Jack, ahora con el cabello muy corto, bebiendo una cerveza y gesticulando animadamente con otros 2 hombres sentados a su lado. John quedó absolutamente estupefacto. No daba crédito a la escena que presenciaban sus ojos. Como en estado de trance, John se dirigió robotizado a la entrada del bar y se quedó parado en el umbral, con la mirada fija en Jack, que le daba la espalda sin percatarse de su presencia. Finalmente John logró articular en un susurro: «No, no puedo creerlo. Jack, eres tú». Jack se sobresaltó al escuchar su nombre y lentamente se dio vuelta. Su rostro se desfiguró en una mueca de horror y sorpresa al ver a John y palideció por completo. Trató torpemente de cubrir su rostro y farfulló: «Ah, John, qué sorpresa». Los amigos de Jack miraban la escena desconcertados. John se abalanzó y lo tomó bruscamente del brazo, logrando que Jack se pusiera de pie. Lo miró con ojos llameantes de furia e indignación y le gritó: «Mentiroso, farsante, ¿cómo pudiste engañarme todo este tiempo?». Forcejeó tratando de llevárselo, pero los amigos reaccionaron defendiendo a Jack. Se armó un gran disturbio que atrajo la atención de todos los presentes. En ese momento el cantinero, un fornido hombre calvo, se acercó amenazante. «¡Ya basta! ¡Fuera de aquí o llamo a la policía!». John lo fulminó con la mirada, pero decidió contenerse. Soltó bruscamente a Jack y le espetó: «No vales nada, malagradecido. Jamás quiero volver a verte», y salió rápidamente del bar. Apenas afuera, rompió a llorar amargamente. Tantos años, tantos desvelos y sacrificios, cuidando a Jack para que todo resultara un engaño, una farsa cruel. Había depositado toda su confianza y cariño en él. Incluso llegó a verlo casi como a un padre. Y ahora esa dolorosa puñalada en la espalda, ese sabor amargo de la traición quemándole el alma. John caminó sin rumbo bajo la llovizna, hondamente deprimido. Acababa de perder al único ser querido en su vida. Finalmente volvió a su apartamento empapado y tiritando. Se dejó caer en el sofá donde tantas veces atendiera a Jack. Todo le recordaba su presencia y sus cuidados. La almohada, la manta, los libros sobre la mesa. John se llevó las manos al rostro y explotó en llanto convulsivo. De pronto sonó el timbre y John se sobresaltó. Miró el reloj. Eran casi las 9 p.m. Volvió a sonar el timbre, insistente. John se limpió las lágrimas y fue tambaleante hasta la puerta. Temerario, entreabrió un poco y cuál sería su sorpresa al encontrar afuera a Jack, apoyado contra el marco completamente ebrio. «John, John», gritó este con voz pastosa. «Déjame explicarte, por favor, déjame entrar aunque sea unos minutos». John estaba por cerrarle la puerta en la cara, pero la sinceridad y arrepentimiento en los ojos llorosos de Jack lo detuvo. Con un suspiro abrió,
y se hizo a un lado para dejarlo pasar. Jack casi se desploma al dar algunos pasos, y John tuvo que sostenerlo hasta llevarlo a una silla. «Ay, John, amigo mío, perdóname, no quise lastimarte así», balbuceó Jack entrecortadamente por la borrachera y el llanto. John lo observaba impasible, de pie junto a él cruzado de brazos. Jack se pasó la manga sucia por los ojos enjugando las lágrimas y continuó hablando con dificultad. «Por favor, créeme, John, que jamás quise aprovecharme de tu buena voluntad. Cuando me recogiste esa noche realmente estaba muy mal, a punto de rendirme. Tú me salvaste». Sonrió levemente y sus ojos se llenaron de ternura. «Durante estos 2 años que estuve aquí, recibí un cuidado que ni mi propia familia me dio nunca. Volví poco a poco a la vida gracias a ti, pero con los meses empecé a sentir algunas mejorías. Primero en las manos, luego en las piernas. Hace un par de semanas por fin logré ponerme de pie y caminar unos pasos». Bajó la cabeza apesadumbrado y continuó. «No te dije nada porque temía que ya no quisieras tenerme aquí si veías que podía valerme solo. Adoraba nuestra rutina y tu compañía. Por primera vez en años volví a sentirme parte de un hogar». Levantó la vista y miró a John a los ojos, suplicante. «Hoy salí por primera vez a la calle cuando sabía que no estabas, solo para probar mi resistencia caminando. Pasé frente al bar y la tentación de volver a beber algo después de tanto tiempo pudo más que mi voluntad. Por eso me encontraste allí». John continuaba escuchando en silencio, con la mirada gacha y los brazos cruzados. Finalmente, Jack juntó sus manos en actitud de ruego y dijo quebrándose en llanto: «Te lo imploro, John, perdóname, no me abandones así. Eres lo único que tengo en la vida desde que perdí a mi amada Mary». John sintió que se le estrujaba el corazón al ver así postrado en súplica ante él, al que consideraba casi un padre. También afloraron recuerdos de su amada esposa fallecida años atrás. ¿Acaso él tampoco sintió ese dolor del abandono cuando ella partió repentinamente? Tras un profundo suspiro, John se arrodilló junto a Jack y le puso una mano sobre el hombro. Este estaba tan ebrio y agotado por las fuertes emociones que había caído dormido sobre la silla, con la cabeza colgando de lado. John lo contempló apenado unos instantes y finalmente decidió llevarlo hasta el sofá y cubrirlo con una manta como tantas otras veces. Antes de irse a dormir, John miró largamente el rostro demacrado pero apacible de Jack, sumido en sueño alcoholizado. «Que Dios nos ayude a superar esto, amigo mío», le susurró. Y apagando las luces se retiró esperanzado en poder algún día perdonarlo y recuperar esa hermosa relación paternal que ambos atesoraban. A la mañana siguiente John tenía previsto salir temprano a correr como todos los sábados. Pero en cuanto se levantó, sus pasos lo dirigieron directo a la sala, ansioso de verificar cómo había amanecido Jack. Para su gran sorpresa, el sofá estaba vacío y no había rastros de él en el apartamento. Preocupado, John se vistió rápidamente y salió a buscarlo por los alrededores. No lo encontró ni en el parque cercano ni en la pequeña plaza a 5 cuadras de allí donde a veces dormían indigentes. Tampoco nadie lo había visto. Con gran pesar, John se rindió a la evidente realidad. Jack se había ido para siempre. Profundamente desilusionado, caminó arrastrando los pies de regreso a casa. Al pasar frente al bar de anoche, vio al grupito de amigos de Jack fumando y riendo en la puerta. John se acercó y les preguntó si sabían algo de él. «Nah, desde anoche que no lo vemos. Tenía un pedo impresionante, jeje», rió uno. John reanudó su marcha cabizbajo y decidió pasar por el callejón donde hace tiempo encontrara a Jack casi moribundo. Quizás yendo al lugar que los unió, pudiera reconectar con su energía o su espíritu para sanar la pena en su alma. Pero solo silencio y basura en el callejón, ni rastros ni esperanzas de Jack. Desolado, llegó a su casa y se dejó caer en el sofá con la mirada perdida y húmeda. Así terminaba esta historia de 2 años y medio que había significado tanto para él, así sin más. De pronto llamaron a la puerta. 2 golpes secos. John ni se inmutó. Permaneció inmóvil en su dolor. Volvieron a llamar, más fuerte. Finalmente John fue hasta la puerta, más por reflejo que por verdadero interés en quien llamaba. Miró por la mirilla y esta vez no pudo evitar que una exclamación escapara de sus labios. Allí afuera en el descansillo estaba Jack, muy erguido y serio, sosteniendo una pequeña maleta. Con manos temblorosas, John abrió la puerta de par en par.
Ambos hombres se miraron fijamente por unos instantes que parecieron eternos, sin decir nada. Finalmente Jack rompió el silencio. «John, he venido a despedirme. Esta mañana temprano busqué un albergue en las afueras de la ciudad. Me dieron alojamiento y comida a cambio de pequeños trabajos». Hablaba con voz grave y pausada, sin despegar los ojos de John. «He vivido demasiado tiempo como una carga para los demás. Llegó la hora de valerme por mí mismo». Su mirada se suavizó y esbozó una leve sonrisa. «Nunca podré agradecerte lo suficiente por todo lo que me has dado estos años, John. Me devolviste las ganas de vivir cuando yo estaba resignado a morir en ese callejón». Sus ojos se humedecieron al recordarlo. John también sonrió conmovido y puso una mano sobre el hombro de Jack. «Me alegra tanto que hayas encontrado un buen lugar. Y no fue ninguna carga, al contrario. Estaré siempre agradecido por todo lo que me enseñaste de la vida». Ambos hombres se fundieron en un emotivo y prolongado abrazo, lleno de lágrimas y palmadas en la espalda. Finalmente se separaron, y Jack le entregó un pequeño sobre. «John, he decidido reconstruir la relación con mi familia. Hace mucho que no sé de ellos. Aquí está la dirección de mi hija en Florida. Te pido por favor que si alguna vez quisieres visitarme o simplemente charlar un rato me escribas, estaré feliz de verte». Dio media vuelta dispuesto a partir, pero John lo llamó nuevamente. «Jack, espera. Anoche cuando volviste ebrio olvidaste tu botella de whisky sobre la mesa. La guardé para ti por si algún día... Bueno, la querías de vuelta». Sonrió extendiendo la botella envuelta en una bolsa. Jack la miró unos instantes, pero terminó negando con la cabeza. «Quédatela, John. Creo que esa etapa de mi vida ya terminó. Ahora me espera algo mejor, lo presiento». Y tras un último apretón de manos, se alejó por el pasillo lentamente, como saboreando la sensación de caminar erguido por sus propios medios. John lo observó hasta que su figura dobló a la izquierda en el extremo del corredor y desapareció de vista. Luego miró la botella en sus manos y sonrió para sí mismo. Sentía una mezcla agridulce de tristeza pero también esperanza. Sabía que aunque ya no volviera a ver a Jack, en su corazón viviría eternamente ese hombre que fue como el padre que el destino le obsequió por unos años. Había pasado una semana desde la sorpresiva e impactante despedida de Jack. John intentaba retomar el ritmo habitual de su vida, pero sentía un gran vacío en la casa. Extrañaba la presencia de Jack, sus charlas, sus risas, el brillo de apreciación en sus ojos cuando le acercaba la bandeja con la comida o le acomodaba las almohadas. John comprendía y aplaudía que Jack hubiera decidido volver a reinsertarse en la sociedad y recuperar contacto con su familia. Pero una parte egoísta suya anhelaba que se hubiera quedado a su lado. Ahora la soledad y el silencio de esas paredes le resultaban insoportables. Intentó refugiarse con más ahínco en el trabajo y en ejercicio físico extenuante para distraer su mente. Pasaba menos tiempo en casa o buscaba planes para fin de semana. Pero al final del día, cuando apagaba las luces para dormir, la ausencia de Jack volvía a golpearlo con fuerza. Fue un martes por la tarde, luego de una jornada particularmente agotadora en la oficina, que John se dirigía a paso lento hacia su apartamento. Al cruzar frente a la puerta del edificio, percibió un hedor como a orina, que lo hizo arrugar la nariz disgustado. Miró en derredor y vio que provenía del callejón contiguo, el mismo donde tiempo atrás encontrara moribundo a Jack. Impulsado por la curiosidad y los recuerdos, se aproximó. El callejón estaba vacío, salvo por algunos contenedores de basura. El fuerte olor a orina parecía provenir de detrás de uno de ellos. Cuando John rodeó el contenedor para inspeccionar, quedó paralizado por la conmoción. Allí, de cuclillas y orinando contra la pared, estaba nada menos que Jack. Llevaba la misma ropa con que se despidiera una semana atrás, y su aspecto era lamentable, sucio, desaliñado y olía a alcohol rancio. John estaba estupefacto, no salía de su asombro. ¿Qué hacía Jack otra vez en la calle y en ese estado? Cuando Jack percibió su presencia se sobresaltó, y su rostro adoptó una mueca avergonzada. Rápidamente se apartó de la pared, y subiéndose el cierre balbuceó: «John, qué sorpresa, no esperaba verte por aquí». Su voz sonaba pastosa y arrastraba las palabras. Estaba claramente ebrio. John salió de su pasmo inicial y lo miró con severidad. «Jack, ¿pero qué te ha pasado?
¿No habías ido a un albergue y reconstruido el contacto con tu familia? ¿Por qué volviste a caer así?, lo interrogó indignado. Jack bajó la mirada y se apoyó contra la pared, incapaz de sostenerse por sí mismo. Resopló con amargura y respondió: «Ay, John, es una larga y triste historia. No he tenido suerte. Las cosas no salieron bien. No quería volver a verte así, de fracasado». Sollozó angustiado y se dejó resbalar hasta quedar sentado en el sucio suelo, con la cabeza gacha. El corazón de John se ablandó al verlo tan abatido. Finalmente Jack levantó la vista y murmuró: «No merezco nada más en la vida, solo vegetar aquí entre la mugre como el muerto en vida que soy». John no pudo resistirse más. Se acercó rápidamente y, apoyando las manos en sus hombros, lo instó a ponerse de pie. «Vamos, arriba, Jack. No digas tonterías, bien sabes que eres mucho más que esto. No sé qué habrá pasado en esta semana, pero no permitiré que te rindas tras haber avanzado tanto». Prácticamente lo arrastró hacia la salida del callejón. Pasaron frente al edificio, y John se alegró al ver al portero distraído charlando por teléfono. Así evitó el bochorno de que vieran a Jack en ese estado. Subieron por las escaleras tambaleantes y al fin llegaron al apartamento. John lo condujo directo al baño, lo desvistió y lo metió bajo la ducha. El agua tibia pareció reanimar a Jack, que reaccionó agitando los brazos. «Basta, John, estoy bien, déjame». John no le hizo caso y siguió frotándole energéticamente con la esponja, quitándole capas de suciedad. Luego de enjuagarlo, lo envolvió en una toalla grande y lo llevó hasta el dormitorio para vestirlo con ropa limpia y seca. Ya instalado en el sillón con una taza de té caliente, Jack pareció recuperar total lucidez. Miró a John con gratitud. «Amigo mío, no merezco que después de cómo te fallé la vez anterior sigas ayudándome así. No sé qué haría sin ti», y rompió a llorar conmovido. John le dio palmaditas en la espalda. Ya, tranquilo. No pienso abandonarte de nuevo. Cuando te vi hace una semana partiendo ilusionado, no imaginé que las cosas saldrían mal. Cuéntame qué pasó en este tiempo, por favor». Jack bebió otro sorbo de té, se aclaró la garganta y comenzó su relato. «Verás, luego de dejar tu casa aquella mañana le pregunté al primer indigente que encontré por la calle cómo llegar al albergue del otro lado de la ciudad. Tomé transporte público hasta allá. Al principio todo parecía genial. Era un lugar muy prolijo, con otros vagabundos y gente con problemas conviviendo. Me asignaron una pequeña habitación limpia para mí solo y las comidas eran decentes. A cambio debía colaborar con tareas, lavando los platos, limpiando el patio, ese tipo de cosas sencillas que yo podía hacer». John asentía complacido. «Eso suena muy bien. Parece que el asilo funciona correctamente. ¿Y entonces qué pasó?». «Déjame terminar», lo atajó Jack. «Estuve algunos días y conocí a varios personajes peculiares allí. Uno que se la pasaba predicando versículos bíblicos, una viejita que hablaba sola todo el día. Pero hubo uno especialmente que desde el primer momento me inspiró desconfianza. Un tipo de mirada hosca que siempre andaba merodeando. Luego supe por otros que era un convicto recién salido de la cárcel. Al parecer lo habían enviado a ese asilo para terminar su condena bajo vigilancia. No sé por qué, pero el tipo ese me miraba mucho cada vez que nos cruzábamos en los pasillos o el comedor. Me hacía sentir incómodo, y efectivamente un día se me acercó». John no perdía detalle del relato, escuchando con atención. «Déjame adivinar, ¿te chantajeó o amenazó para sacarte algo?». Jack asintió apesumbrado. «Así es. Se aproximó cuando estábamos solos y me pidió dinero para comprar cigarrillos. Yo le expliqué amablemente que no tenía nada, pero se puso más insistente y agresivo. Sacó una pequeña navaja del bolsillo y me la puso en las costillas. «Vamos, viejo, seguro tienes unos billetes escondidos que no necesitas. Invítame unos tragos y nadie saldrá herido», me susurraba al oído. Yo estaba aterrorizado, así que por instinto saqué mi billetera y le entregué todo el efectivo que tenía, unos $30. John no salía de su indignación. «Pero qué desalmado. ¿Cómo se aprovechó de tu buena voluntad?». «Eso no es nada», continuó Jack. «Al día siguiente volvió a interceptarme y me exigió más dinero amenazándome de muerte. Yo traté de explicarle que no tenía nada más, pero no me creyó. Cada vez se ponía más violento, así que opté por irme discretamente del albergue antes de que cumpliera sus amenazas. Pero en cuanto me vi otra vez en la calle, caí en cuenta que no tenía a dónde ir. Sumido en la angustia, caminé sin rumbo toda la tarde hasta que pasé por la puerta de un bar.
Sabes que yo ya no bebía desde hace años, pero en ese momento la desesperación pudo más. Entré pensando ahogar las penas en alcohol, y bueno, ya viste cómo terminé». Jack bajó la cabeza avergonzado por su recaída. John se puso de pie y le puso ambas manos en los hombros, mirándolo fijo. «Jack, escúchame. Ese delincuente abusó de tu buena fe, pero no permitas que te arrastre. Ahora estás aquí, y yo te protegeré y cuidaré. No permitiré que te falte nada ni vuelvas a caer en el alcoholismo». Sonrió alentadoramente y el rostro de Jack se distendió, devolviéndole una tímida sonrisa. Los días volvieron a transcurrir en armonía para ambos nuevamente. John continuaba con su rutina de trabajo, pero llegaba temprano para estar el mayor tiempo posible con Jack. A veces traía alguna golosina o noticia del diario para compartir con su amigo y así amenizar las largas horas en que permanecía solo postrado en el sofá. Hasta que una mañana, John se despertó inquieto, sintiendo algo raro en su interior desde temprano. No lograba identificar qué era, pero tenía una extraña sensación en el pecho, como un leve temor. «Tonterías», pensó mientras se vestía para ir a trabajar. Antes de salir, miró a Jack, que continuaba profundamente dormido tapado con la manta. «Que tengas buen día, amigo», susurró. Pero cuando iba a girar el picaporte para abrir la puerta, una idea repentina lo hizo detenerse. De pronto pensó que tal vez Jack necesitara ayuda o se cayera en su ausencia. Así que decidió llamar para reportarse enfermo y faltar al trabajo, algo totalmente excepcional en él. Así podría quedarse todo el día en el apartamento cuidándolo, y de paso estaría más tranquilo él. Desayunó temprano, se aseó, y se sentó en el sofá de la sala a hojear distraído un libro. El sueño comenzó a vencerlo hasta que pasadas las 10 de la mañana quedó profundamente dormido. Se despertó sobresaltado al escuchar un gran estruendo proveniente del baño. De un salto se puso de pie y corrió hasta allí, temiendo que Jack se hubiera accidentado. Grande fue su sorpresa al encontrar la puerta trabada desde adentro. Volvió a sentir golpes y sonidos extraños, como de cajones que se abrían y cerraban. «Jack, Jack, ¿estás bien? Ábreme, por favor», gritaba John desesperado golpeando la puerta. De pronto los sonidos cesaron por completo y John escuchó la llave girando lentamente. La puerta se entreabrió unos centímetros y el rostro demacrado de Jack se asomó por la rendija. Lo miró sorprendido y tartamudeó. «Ah, John, no esperaba verte aquí a esta hora. Pensé que estabas en el trabajo. Yo solo necesitaba usar el baño con urgencia, y como la puerta no tiene llave por dentro, decidí correr el pestillo para tener más privacidad. ¿Me entiendes, no?» «Jeje». Soltó una risita nerviosa. A John le llamó la atención el temblor en las manos de Jack y las gotas de sudor en su frente. Sus ojos parecían extraviados mirando al vacío. John cruzó los brazos y lo miró severamente. «Jack, estás muy raro. ¿Seguro que todo está bien? Déjame pasar». Y empujando la puerta ingresó al baño ante los débiles balbuceos de Jack. Su mandíbula casi cae al suelo por lo que vieron sus ojos. Allí estaba Jack, de pie frente al lavabo. Pero su aspecto era extrañísimo. Llevaba puesto uno de los mejores trajes de John, con una corbata mal anudada al cuello. Y tenía el cabello engominado hacia atrás con una parte parada, como si hubiera querido peinarse con gomina, pero ésta se hubiera secado a medias. El escenario era de lo más bizarro. La cortina de baño yacía en el suelo y el botiquín estaba abierto con frascos y medicamentos desparramados. La ropa sucia de Jack se amontonaba hecha un bollo sobre el inodoro, y en el agua aún se veían algunos restos de jabón, como si hubiera estado afeitándose apuradamente, pero lo interrumpieron a medias. John estaba estupefacto ante la surrealista escena. Abrió la boca, pero las palabras no le salían. Finalmente pudo articular. «Pero Jack, ¿qué significa esto? ¿Por qué vistes mi ropa y te pegaste el pelo así? Pareces un loco, por Dios». Jack se giró lentamente y lo miró acongojado. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras balbuceaba. «Ay, John, lo siento, no quería que me vieras así». Sollozó angustiado y se sentó de golpe en el borde de la bañera, llevándose las manos al rostro. John se arrodilló a su lado y le puso una mano sobre el hombro. «Jack, tranquilo», le dijo con voz suave. «No tienes que ponerte así, solo me sorprendió un poco todo esto. No llores y mejor cuéntame qué está pasando, por favor». Jack se descubrió el rostro surcado de lágrimas y mirando al suelo, comenzó a explicar entrecortadamente.
Verás, John, es que hoy se cumplían 15 años del accidente donde perdí a mi amada esposa Mary. Quise honrar su memoria vistiéndome bien, pero no tenía ropa apropiada. Perdón por tomar prestado tu traje sin permiso. También intenté peinarme como lo hacía antes, cuando ella me amaba. John sentía que se le partía el corazón viéndolo así, descorazonado y vulnerable por el dolor del recuerdo. Le habló con extrema dulzura. Jack, lo lamento muchísimo, no tenía idea de lo que esta fecha significaba para ti. No tenías que pedir disculpas ni explicaciones. Entiendo que la extrañes tanto. Ella siempre me decía lo elegante que me veía y lo mucho que le gustaba que estuviera bien arreglado y perfumado. Siguió sollozando Jack, sumido en sus recuerdos. Trato de mantener su imagen viva en mi mente, pero a veces la siento tan lejana. Ay, John, daría mi vida por tenerla un minuto más junto a mí para decirle cuánto la he amado y la sigo amando. Luego del episodio donde John encontró a Jack disfrazado ridículamente en el baño, las cosas volvieron paulatinamente a la normalidad. Decidieron no volver a tocar el tema. Era claro que había removido algunas heridas profundas sobre su fallecida esposa. Los días pasaban tranquilos entre ellos. John se dedicaba atentamente a cubrir las necesidades de Jack, ya fuera ayudándolo a movilizarse, trayéndole las comidas o simplemente haciéndole compañía con charlas o lectura de libros. Un mediodía, mientras almorzaban en la mesa, sonó el timbre. John se sorprendió, pues rara vez recibía visitas. Dejó el plato a medio comer y se dirigió cauteloso a ver por la mirilla quién osaba interrumpir la pacífica rutina del mediodía. Grande fue su sorpresa al reconocer tras la puerta a Peter, el amigo de Jack, que solía traerle cigarrillos y alcohol. John dudó si abrirle. Intuía que no traería nada bueno. Pero antes de decidirse, la voz cascada de Peter tras la puerta exclamó: «John, ábrame por favor, esto es urgente». John percibió la preocupación en su tono de voz, por lo que decidió dejarlo pasar. Apenas abrió la puerta, Peter entró precipitadamente con semblante afligido y miró en derredor hasta divisar a Jack en su sillón. Se aproximó tambaleante hacia él y le susurró unas palabras que John no alcanzó a oír. Pero para su desconcierto, Jack palideció intensamente y su rostro adoptó una expresión aterrada. Se llevó ambas manos a las mejillas balbuceando incrédulo: «No es cierto. Dime que no es verdad». Peter solo atinó a asentir apesadumbrado antes de salir rápidamente por donde había entrado hacía pocos minutos. John se quedó desconcertado ante la breve e intensa escena que acababa de presenciar. Se acercó preocupado hacia donde Jack permanecía petrificado en una mueca de horror y dolor profundos, mirando fijo a la nada. Le posó una mano en el hombro y le preguntó suavemente: «Jack, ¿qué ha pasado? ¿Qué te dijo Peter que te puso así?». Jack pareció reaccionar y lentamente giró la cabeza hacia John, como si llegara de un largo viaje desde otra dimensión. Sus ojos, antes brillantes como la vida misma, ahora parecían dos cuencas vacías y sin alma. Con un hilo de voz musitó: «Mi hija acaba de morir en Florida. Un infarto fulminante», me dijo. Dicho esto, estalló en desgarradores sollozos y se deslizó de la silla hacia el suelo. Allí quedó hecho un ovillo, sacudido por intensos espasmos de dolor y llanto convulsivo. John sintió que se le partía el alma y rápidamente se arrodilló para consolarlo y evitar que se golpeara contra los muebles. Lo ayudó a reincorporarse y lo condujo suavemente entre lamentos y tropezones hacia la habitación. Una vez recostado en la cama, Jack no dejaba de repetir entre gemidos desgarradores: «Melly, mi niña, te has ido para siempre». Luego de un rato, agotado por el sufrimiento, cayó en un sopor intranquilo, aún sacudido por los hipidos. John permaneció en silencio a su lado, contemplándolo apesadumbrado. Sabía que ese golpe significaba lo último que le quedaba en este mundo a Jack, luego de la muerte de su esposa años atrás. Ahora, con su hija fallecida, también seguramente perdería las ganas de seguir existiendo. Quería reconfortarlo, pero no hallaba palabras frente a ese abismo de pena. Los días subsiguientes fueron extremadamente difíciles y angustiosos. Jack prácticamente no salía de la cama, negándose a comer o asear. Sollozaba llamando a Melly o a su esposa en medio de pesadillas diurnas por la medicación para los nervios que John llegó a administrarle. Había intentado levantarse en un par de oportunidades, solo para caer desplomado al suelo, cual hoja seca desprendida de raíces muertas. John hacía lo posible por mantenerlo hidratado y alimentado, pero el estado de postración y aislamiento de Jack
parecía irreversible. Incluso había dejado de hablar y permanecía la mayor parte del tiempo mirando sin ver realmente al vacío con ojos extraviados en otro mundo, quizás junto a sus seres más amados. Una tarde John se decidió a encender el pequeño televisor de la habitación para distraer un poco los sombríos pensamientos, aunque dudaba que Jack estuviera en condiciones de prestar atención. Cambiaba desanimado los canales sin encontrar nada que valiera la pena hasta que en el noticiero escuchó una noticia que atrajo poderosamente su atención, tanto que subió el volumen. El informativo cubría en directo una insólita fuga masiva en la cárcel estatal, ubicada a las afueras de la ciudad. Al parecer, un motín iniciado por los reclusos más peligrosos se había salido de control y el ala de máxima seguridad había quedado abierta permitiendo el escape de varias decenas de convictos extremadamente agresivos. Las cámaras mostraban las inmediaciones de la prisión, con varios cadáveres de guardias tendidos sobre charcos de sangre. Varios vehículos, entre ellos un camión de caudales, ardían incendiados tras ser robados por los prófugos para emprender la huida. El periodista en vivo alertaba a la población de no salir de sus hogares y mantener puertas y ventanas aseguradas hasta que los fugitivos fueran recapturados. De pronto, la voz cascada de Jack se alzó desde el fondo de su mutismo, sobresaltando a John. «Esa voz. Yo conozco esa voz». John apagó el televisor y volteó a verlo. Los ojos febriles de Jack ahora parecían lúcidos y tenía el rostro crispado en una mueca de odio incontenible mientras temblaba señalando la pantalla apagada. «Es ese malnacido que me atacó en el albergue, el que me amenazó y robó. Estoy seguro que escuché su voz entre los amotinados. ¿Viste su cara tatuada, verdad? Era él, estoy seguro». John recordó la cobarde agresión que Jack había sufrido y sintió hervir su sangre. Sabía que en el frágil estado en que se encontraba una fuerte impresión podría significar un golpe definitivo. Rápidamente se sentó a su lado y lo tomó de la mano transmitiéndole calma. «Cálmate, Jack, no te alteres. Ese desgraciado ya recibirá su merecido. La policía lo atrapará, es cuestión de tiempo. Olvídate de él, no merece que te hagas mala sangre así. Ven, mejor sigamos descansando». Y diciendo esto cerró suavemente los párpados de Jack, que volvió a sumirse en un sopor agitado producto de los sedantes. Al caer la noche, John comenzó a prepararse mentalmente para lo que sabía que debía hacer. No permitiría que ese cobarde causante de tanto dolor siguiera impune. Cuando saliera el sol al día siguiente, se proponía iniciar la búsqueda y lograr la ansiada justicia que Jack se merecía después de tanto calvario. Primero debía conseguir una pistola. Temprano a la mañana siguiente, tras preparar bien abrigado y alimentado a Jack, John salió rumbo a los barrios bajos con la férrea determinación pintada en el rostro. Sabía que por esos lugares podría conseguir un arma ilegal. No sería la primera vez que se manejara en ese submundo. Luego podría continuar con la cacería. Tras conseguir una pistola 9 mm a cambio de parte de sus ahorros, John inició el rastreo. Primero volvió al callejón donde originalmente conociera a Jack, pensando que tal vez el convicto buscara esconderse en sitios conocidos de los suburbios. Luego continuó hacia el bar frecuentado por sus amigos, hasta preguntarle a algunos sin conseguir pistas útiles. Casi al caer el sol, cuando emprendía desalentado el regreso, una corazonada le hizo pasar frente al albergue donde Jack había sido atacado. Para su sorpresa, notó un extraño movimiento tras los contenedores de basura en la parte trasera. Se aproximó cauteloso con el arma en la mano y vio a un hombre rengo hurgando frenéticamente en la basura. Al notar su presencia, el hombre se incorporó con un grito de terror. John ahogó una exclamación al reconocer su rostro cubierto de tatuajes. Era el delincuente prófugo, tal como lo recordaba de los dichos de Jack y del noticiero. Sin mediar palabra, le apuntó fríamente a la sien con el arma y le ordenó que caminara adelante hacia el callejón. El hombre obedeció balbuceando súplicas, pero John sentía hervir su sangre recordando el sufrimiento de su amigo. Una vez en el callejón desierto, con un rápido movimiento obligó al sujeto a arrodillarse en el piso en posición de fusilamiento. Las súplicas del hombre y el llanto no conmovían a John, quien con pulso firme acercó el cañón a la nuca de su víctima. «Esto es por Jack, maldito», masculló. Cerró los ojos y apretó el gatillo. El estruendo ensordecedor reverberó contra las paredes para extinguirse en un prolongado eco. John se tomó unos instantes aún con los párpados apretados,
procesando lo que acababa de hacer, el traspasar ese límite que separa la civilización de la barbarie. Lentamente abrió los ojos y miró el cuerpo sin vida desplomado a sus pies en medio de un charco carmesí que no dejaba de expandirse. El rostro desfigurado por el impacto ya no podría lastimar a nadie más. La noche encontraba a John de regreso en el apartamento, sentado en el borde de la cama observando pensativo a Jack, que dormitaba débil pero apaciblemente ajeno a los turbios acontecimientos de las últimas horas. Una tenue sonrisa se dibujó en el avejentado rostro de John. Ya nada podría perturbar la tranquila existencia de su amigo del alma. Pero los días siguieron su curso implacable, y el estado de Jack parecía deteriorarse rápidamente. Apenas lograba alimentarlo para que no falleciera de inanición, y sus órganos comenzaron a resentirse por el desgaste y los continuos sedantes. John sabía en su fuero más íntimo que le quedaba poco tiempo, y trataba de hacerlo sentir cómodo y arroparlo para aliviar sus últimos días. Una semana después de los hechos, John finalmente decidió llamar a emergencias. Era necesario trasladar a Jack a un hospital para que al menos pudieran mitigar su agonía con cuidados paliativos. Antes necesitaba deshacerse del arma homicida. Si alguien la encontraba, podrían vincularlo con la ejecución del prófugo, cuyo cadáver apareció misteriosamente en un callejón. Así que la guardó en una bolsa junto con las balas, esperando la noche para salir a enterrarla en algún descampado. Pero justo cuando se alistaba sonó el timbre. John se paralizó. ¿Y si era la policía tras pistas del asesinato? El sudor comenzó a correrle por la frente. Decidió guardar la bolsa bajo una tabla suelta y se dirigió temblando a entreabrir la puerta. 2 hombres de traje negro se encontraban de pie en el rellano. Antes de que John esbozara palabra, le mostraron sus insignias y plaquetas de identificación. «Buenas tardes, señor. Somos del Departamento de Inteligencia Criminal. Podemos pasar a hacerle unas preguntas rápidas». «Es de suma importancia». Como autómata, John asintió y se hizo a un lado. Una vez dentro, los hombres fueron directo al grano. «Verá, investigamos el caso del asesinato del prófugo encontrado en el callejón el martes pasado. Hasta ahora no teníamos sospechosos, pero recibimos un dato anónimo que lo menciona a usted como posible implicado». John sentía desfallecer, pero logró articular con fingida indignación. «Debe ser una broma. Es absurdo. He estado todo este tiempo cuidando de mi amigo enfermo. Barely sale de casa. Jamás cometería una atrocidad así». Los detectives intercambiaron una mirada de escepticismo que no pasó desapercibida para los nerviosos ojos de John. «De acuerdo. Será inocente hasta demostrar lo contrario. Pero por las dudas, ¿le molestaría que echemos un vistazo rápido por aquí solo para cubrir formalidades?» John sintió desplomarse el mundo. No había modo de negarse sin parecer culpable. Balbuceó un «está bien» mientras los guiaba hacia el apartamento con piernas de gelatina. Lo que siguió fue una requisa exhaustiva, revisando armarios, cajones, debajo de la cama, y hasta los cestos de ropa sucia ante la incómoda mirada de John, que rogaba para sus adentros que no hallaran el arma. Hasta que uno de ellos miró interesado la tabla suelta y la levantó descubriendo la bolsa. Metió la mano y extrajo lentamente la pistola, mientras sus ojos se clavaron acusatoriamente en los de John. «Vaya, vaya. ¿Y esto qué es? ¿También vas a decirme que no es tuyo y que no sabes cómo llegó ahí? Por favor, no insulte nuestra inteligencia. Las pruebas hablan por sí mismas», sentenció con tono severo. John entreabrió la boca, pero de ella no salieron palabras. Lo habían atrapado con las manos en la masa. Terminó por bajar los hombros abatido, mientras el otro detective le leía rápidamente sus derechos y le ponía las esposas con más rudeza de la necesaria. De camino a la comisaría, en el asiento trasero del auto policial mirando hacia atrás, lo último que alcanzó a ver John fue la imagen de su edificio alejándose y la certeza de no volver a ver jamás al único y verdadero amigo que tuvo en la vida. Una solitaria lágrima rodó por su mejilla mientras atravesaban las últimas cuadras antes de su nuevo y definitivo hogar entre rejas. Todo había terminado ahora. Han pasado 5 años desde que John fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua por el asesinato del convicto que atacó a Jack. Todavía recuerda aquel juicio vertiginoso donde sus propias palabras, llenas de odio y rencor, terminaron por hundirlo. «Ese maldito arruinó la vida de mi mejor amigo, no merecía vivir», vociferó ante el tribunal con los ojos inyectados de furia.
Esa frase selló su destino tras las rejas por el resto de la vida. Lo último que supo de Jack antes del veredicto fue que había muerto solo en un hospital psiquiátrico a los pocos días de su arresto. Los primeros meses en prisión fueron desesperantes. Sumido en una profunda depresión, John se negaba a comer o salir al patio con los demás reos. Solo aguardaba sentado el paso de los días, rumiando su desdicha, aislado del mundo exterior. Hasta que un buen día algo cambió en su interior. Fue durante la misa dominical de la capilla. El sacerdote pronunciaba su sermón cuando de pronto John sintió cada palabra calando hondo en su ser. Hablaba del perdón como único camino a la redención. Comprendió que solo abandonando el rencor que lo carcomía podría hallar la paz perdida. Desde ese momento se aferró fervientemente a su fe. Pasaba horas enteras en oración en su celda, encontrando en la meditación y los salmos un bálsamo para su atribulada alma. También retomó aficiones olvidadas como leer, escribir o esculpir con los modestos medios que tenía a su alcance. Canalizando su dolor en el arte podía sentirse más cerca de su amigo fallecido. Una mañana de primavera, John se encontraba en el patio disfrutando del tibio sol, cuando un guardia se aproximó llamándolo por su nombre. Lo condujo ante el alcaide, que para su sorpresa le notificó que había llegado una carta para él de parte de su único familiar con vida. John no tenía parientes, pero igual la recibió, extrañado. El sobre solo tenía su nombre escrito en letra manuscrita temblorosa. Al abrirla, una pequeña llave de metal cayó en su regazo. Intrigado, desdobló la hoja y no pudo evitar que un grito escapara de sus labios ante lo que leyó. La misiva solo contenía 5 palabras garabateadas con dificultad. «Soy Jack. Estoy vivo». John tuvo que apoyarse en el escritorio, anonadado por la impresión. ¿Sería posible? ¿Podría haber sobrevivido Jack todo este tiempo? Con manos trémulas releyó el papel como para asegurarse de no estar alucinando. Luego tomó la llave y reparó en el número grabado. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al reconocerlo. Era el número de su antiguo apartamento. Los minutos que siguieron fueron caóticos. John fue llevado al sector administrativo y luego de mucha discusión le informaron que, efectivamente, el remitente de la carta había demostrado ser su única familia con vida. Por lo tanto, como política carcelaria de casos especiales, tenía permitido abandonar la prisión por 24 horas bajo palabra para reencontrarse con su pariente. Antes de procesar del todo lo que sucedía, John se encontró cruzando el portón de salida, con una pequeña valija con sus escasas pertenencias y un conjunto de ropas de civil prolijamente doblado. Un auto lo aguardaba para llevarlo directo al que fue su hogar años atrás. Durante el viaje 1000 preguntas bullían en su mente. Al llegar el momento de enfrentar nuevamente la vieja puerta, el corazón parecía salírsele del pecho. Insertó temblando la llave en la cerradura y lentamente la abrió con un chirrido. El interior estaba a oscuras y no se percibían sonidos. Tanteando la pared, John encontró el interruptor y accionó la luz. La estampa que lo recibió fue la de su mismo apartamento, exactamente igual al día que se lo llevaran años atrás. Todo parecía congelado en el tiempo. Los muebles, las cortinas, sus cosas en los lugares acostumbrados. En el perchero aún colgaba su impermeable amarillo junto al sombrero. La atmósfera era irreal, como un decorado fantasmagórico aguardando su retorno. Con la garganta seca como un desierto, John se adentró lentamente llamando con voz temblorosa. «Jack, Jack, ¿estás aquí? Soy John, he vuelto...» No obtuvo respuesta sino profundo silencio. Recorrió cada habitación sin encontrar rastros de alguien más allí. Hasta que al entrar al dormitorio, la escena que lo aguardaba le oprimió el pecho, reteniéndole la respiración. Allí, tendido en la cama y cubierto solo por una sábana blanca, yacía el cuerpo sin vida de Jack. Su rostro demacrado y ojos cerrados en eterno reposo no daban crédito. Tambaleándose, John se aproximó y al rozar con sus dedos el dorso de la mano, sintió la piel aún tibia. Jack había fallecido apenas unos momentos antes de su llegada. Las piernas le fallaron, y John se desplomó de rodillas junto al lecho sollozando y acariciando el rostro de su amigo. «No, no, no, esto no está pasando de nuevo», murmuraba febril. «No pudimos siquiera vernos una vez más». Tomó la rígida mano de Jack entre las suyas y la apretó contra su frente llorando amargamente. De pronto sus dedos rozaron algo en esa mano y extrajo un pequeño sobre blanco que Jack apretaba aún en su muerte.
Con pulso convulso, John lo abrió encontrando una hoja de cuaderno doblada prolijamente. Al desdoblarla, reconoció estupefacto su propia caligrafía. Era la carta que le escribiera a Jack tiempo atrás, contándole sobre su vida antes de conocerlo. Una postdata con trazos irregulares y temblorosos decía: «Querido John, cuando te llevaron supe en mi corazón que eras inocente. Me aferré a la vida para poder demostrarlo y sacarte de ese lugar, aunque me llevó todos estos años. No sabía que este reencuentro sería tan breve, mi tiempo se acaba, pero necesitaba verte y decirte que te quiero como al hijo que perdí». Las lágrimas nublaban la vista de John, que acercó esa hoja a sus labios en un beso de despedida eterna mientras musitaba: «Yo también te he amado como al padre que la vida me regaló». Y así, arrodillado junto al lecho de muerte de su amigo del alma, John supo que a pesar de todos los sufrimientos y pérdidas, todos los momentos juntos habían valido cada minuto de dolor. Ahora ambos descansarían en paz,